Se presenta el momento 2 de la actividad de evidencia de aprendizaje de la asignatura Fisiopatología Aplicada 3, Unidad 2, Nutrición y Sepsis. ¿Qué es la sepsis? La sepsis es un síndrome integrado por numerosas anormalidades fisiológicas, patológicas y bioquímicas inducidas por la infección, reconociendo esta relación entre la colonización del organismo por un germen patógeno, la extensión de la población microbiana colonizante fuera de los límites iniciales de asentamiento y el desarrollo de eventos bioquímicos humorales, metabólicos y clínicos en respuesta a una colonia que se multiplica, se expande y ocupa nuevos territorios. La sepsis se define como una infección sospechada o documentada clínica y o microbiológicamente con uno más de los criterios de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (SIRS). La sepsis puede predisponer al daño simultáneo secuencial de los órganos y sistemas de la economía y con ello la ruptura de los mecanismos homeostáticos o de equilibrio del enfermo y la imposibilidad de responder adecuadamente frente a la agresión. ¿Qué es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica? Es la respuesta inflamatoria sistémica ante agresiones graves. Sus criterios diagnósticos son frecuencia cardíaca menor de 90, temperatura mayor a 38 o menor a 36 grados centígrados, los leucocitos mayor a 12.000 o menor a 4.000 o normales pero con más del 10% de formas inmaduras y frecuencia respiratoria mayor a 20 o menor a 32. Menciona 10 criterios clínicos y de laboratorio para diagnosticar sepsis. Tenemos la frecuencia cardíaca arriba de los 90 latidos por minuto, alteración del estado mental, edema significativo, balance hídrico positivo, mayor a 20 mililitros por kilogramo en 24 horas, hiperglicemia glucosa en sangre, mayor a 120 miligramos por decilitro sin presentar diabetes, temperatura mayor a 38, menor a 36 grados centígrados, proteína C reactiva mayor 2 veces al valor normal, al igual que la procalcitonina mayor 2 veces al valor normal, los leucocitos mayores a 12.000 o menores a 4.000, o leucocitos normales con más de 10% de formas inmaduras, como ya lo veíamos, el índice cardíaco mayor a 3,5 y saturación de sangre venosa mixta en mayor al 70%. Fases del estrés metabólico en la sepsis, ¿en qué consiste cada una? Tenemos la fase EBB, también denominada como fase de hipometabolismo o choque, que se caracteriza primordialmente por hipovolemia, hipotensión, hipoxia tisular e hipometabolismo. Los cambios observados durante la fase EBB se deben a la intensa actividad simpática que ocasiona caída del gasto cardíaco y con ello la disminución del transporte y consumo de oxígeno, el gasto energético y la temperatura corporal, todo ello asociado a un aumento de las concentraciones sanguíneas de la glucosa, lactato y ácidos grasos libres. Y en la fase flow, que es reconocida como la fase de hipermetabolismo, se desarrolla en el periodo de post-reanimación luego de alcanzada la estabilidad hemodinámica y la correcta saturación tisular de oxígeno. En esta fase existe un aumento del gasto cardíaco, frecuencia cardíaca y respiratoria, transporte y consumo de oxígeno y de la temperatura corporal. También se observa en esta fase un estado de hipermetabolismo dado por el consumo del gasto energético y con ello del consumo de oxígeno y la producción de CO2. Se ha reportado que el gasto energético alcanza un pico entre 3 y 4 días después de ocurrido el trauma, para después disminuir progresivamente. No obstante, el gasto energético puede persistir elevado hasta el 10º día post-trauma. ¿Cuál es el incremento del gasto energético en una persona con sepsis? El gasto energético suele incrementarse entre 1.5 a 2 veces sobre los propios del estado basal del individuo, pero suelen observarse aumentos mayores en dependencia del tipo y la gravedad de estrés. ¿Qué es la falla orgánica múltiple en la sepsis? La falla orgánica múltiple es una sepsis agravada donde la presencia de una injuria mantenida en el tiempo puede determinar la perpetuación del SIRS como producto de las complicaciones aparecidas durante la evolución del paciente crítico y o el tratamiento inadecuado de los factores causales, lo que a su vez puede llevar a una disfunción multiorgánica o falla orgánica múltiple. Menciona 10 alteraciones fisiopatológicas en la falla orgánica múltiple. Tenemos que se deprime la gluconeogénesis hepática, hay riesgo de que aparezca hipoglucemia, aumenta la concentración sanguínea de ácido láctico,
Disminuye la capacidad del hígado para sintetizar proteínas, se eleva el nivel de urea en sangre porque el aporte exógeno de proteínas en esta etapa solo contribuye a incrementar la producción hepática de urea. Se agrava la desregulación del medio interno y hay un riesgo de una encefalopatía hepatoamoniacal. Hay disminución en la captación hepática, disminución de la oxidación de grasas, disminución del aclaramiento sérico de los triglicéridos, desarrollo de hipertrigliceridemia, aumento en lipogénesis, lo que se traslada al aumento del cociente respiratorio, mala utilización periférica de la energía metabólica. ¿Cuál es la función del soporte nutricional en la sepsis? Satisfacer los requerimientos nutricionales del enfermo y vehicular nutrientes de forma efectiva. Modificar la respuesta del huésped a la sepsis y la actividad del sistema inmune, prevenir las complicaciones de la sepsis, reducir la incidencia de complicaciones infecciosas, acortamiento de la duración de la ventilación mecánica y disminución de los días de internación en la UCI y hospitalización. En particular, ¿cuál es la función de la nutrición enteral y cuándo se debe indicar en sepsis? La función de la nutrición enteral es satisfacer los requerimientos nutricionales del enfermo y vehicular nutrientes de forma efectiva. Teóricamente, la nutrición enteral puede asistir en la preservación de la integridad de la mucosa intestinal y de esta manera prevenir la translocación bacteriana. Para muchos, el evento desencadenante de la disfunción orgánica. El inicio de la nutrición enteral debe ser precoz, dentro de las primeras 24 a 48 horas de diagnóstico de sepsis y tras la resucitación del paciente. Algunas de las consecuencias de la nutrición enteral en la sepsis es necesario considerar el riesgo de isquemia cuando se inicia la nutrición enteral en un paciente séptico, sobre todo si está inestable hemodinámicamente. Nutrición completa o trófica. ¿Cuál sería la mejor opción? La nutrición trófica de inicio, ya que la nutrición enteral con objetivos energéticos al 60-70% de los requerimientos estimados, o la nutrición enteral trófica con aportes limitados hasta 500 calorías en 24 horas es probablemente una mejor estrategia nutricional en la primera semana de evolución de la sepsis grave y el choque séptico. El tope energético de la nutrición enteral trófica es todavía arbitrario y se ha derivado de los resultados de estudios de implementación de la misma en un rango de 240 a 480 kilocalorías en 24 horas. Se ha de señalar que las estrategias descritas de subnutrición y nutrición trófica no excluyen el avance a las metas energéticas según se compruebe la tolerancia del paciente. Aquí tenemos las fases que vendrá siendo nutrición mínima trófica en la fase 1, avanzando al objetivo energético en la fase 2, logrando el requerimiento energético en la fase 3 y logrando el requerimiento proteico de 1,2 a 2 gramos por kilogramo al día en la fase 4. ¿Cuál es la función de la nutrición parenteral? Es recomendable. La vía enteral debe preferirse antes que la parenteral para el aporte de los nutrientes prescritos, como complemento de los esquemas de nutrición parenteral y como estrategia de prevención de la progresión de la falla orgánica múltiple. La nutrición parenteral debe considerarse cuando la vía enteral no es suficiente para satisfacer los requerimientos nutricionales del paciente. Las recomendaciones de carbohidratos, lípidos y proteínas en el paciente séptico son como sigue. En carbohidratos como límite en un 70% de 5 a 6 gramos por kilogramos al día. Los lípidos como límite en 40% de 1,2 gramos por kilogramo al día. Y las proteínas de 1,2 a 1,5 gramos por kilogramo al día. Gracias.